Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a su curso de Química Orgánica 1, sección A y B, del día 10 de mayo, Día de la Madre, ¿verdad? Dándole un saludo a nuestras queridas madres, ¿verdad? Que han dado todo por nosotros y siguen dándolo hasta que ella se muera o nosotros muramos, los jóvenes. Por eso es de que el amor de madre es el amor más parecido al amor de Dios, ¿no? Ella siempre nos va a desear lo mejor y por eso nosotros siempre debemos de respetarla, amarla y obedecer, ¿verdad? Entonces, espero que estén sus madres bien y que estén bien, que las celebren, que les den su abrazo, que las apapachen, ¿verdad? Como dicen los mexicanos. Pues es un día especial, pero eso debe ser todos los días, no solamente hoy, ¿verdad? Porque las mamás se merecen todo, ¿verdad? Son muchas veces el fundamento de las familias, ¿verdad? Las que hacen que se mueva la familia y que progrese y que sea para bien. Bueno, entonces vamos a continuar donde nos quedamos, chicos, que nos quedamos viendo lo que es la clasificación EZ. Entonces vamos a seguir viendo los ejemplos, que ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Ahí se acuerdan que hoy hay examen de comprobación, ¿no, jóvenes? Así que espero que hayan estudiado, jóvenes, ¿verdad? Porque muchos de ustedes ya como que ya no quieren, ¿verdad? ¿Cuándo terminan el laboratorio, chicos? ¿No saben cuándo terminan el laboratorio? ¿Cuántas prácticas le faltan, pues? No saben. Una, pues. Después está bien. Bueno, entonces lo que no hicieron ya no lo hicieron, ¿verdad? Entonces nos quedamos en este ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Entonces ahí se acuerdan de que estas leyes pues ya las vimos cuando vimos estereoquímica. Ahí tenemos nosotros que saber las reglas de Canning-Golan-Preller, ¿verdad? Que primero será el número atómico y de ahí tenemos que ir analizando cada uno de los grupos para poder ir diferenciando. Entonces, por favor, como les digo desde el principio, todo lo que hemos visto a través del curso, pues nos va a servir. Entonces, ahí tenemos el CH3 y tenemos el carbonilo, el ácido carboxílico. Bueno, entonces acá, supuestamente, con este carbono-carbono son iguales, o sea que no hay diferencia. Pero este carbono está unido a 3 hidrógenos y este está unido a 3 oxígenos, por lo cual la prioridad sería del ácido carboxílico. Y en el otro lado pues no hay duda. Entonces nos quedaría, en este caso, ¿qué nos quedaría? A ver, Andrea, ¿sería Z o sería E? Sería Z porque queda baja arriba y alta abajo. Entonces sería Z. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo. Se dan cuenta que tenemos el carbono contra el hidrógeno, pues el carbono sería más alto, ¿verdad? Entonces sería alta, baja, y entre el hidrógeno y el carbono igual, esta sería baja, alta. Entonces, a ver, Darius, ¿qué configuración sería esta entonces? Sería configuración E. Bueno, aquí tenemos otro. A ver, Darolin, ¿qué configuración sería esa? A ver, Elisa, configuración de ese. No se le oye. Sería Z. Vamos a ver, pues acá sería baja y alta. Acá sería alta y baja. ¿Es Z entonces, Elisa? Bueno, se dan cuenta que tienen que dominar y eso no, ahorita no está tan difícil. Entre el carbono y el cloro, pues el cloro es más importante. No debería haber mucho problema con este problema.
Bueno, a ver Gerardo, el primero, ¿cómo sería? E o Z. Vamos a ver, acá sería baja, baja, entonces esta tiene que ser alta y alta. Entonces quiere decir de que es Z, perfecto. Bueno, a ver, José Raúl, en la segunda, ¿qué sería? Sería E. Acá tenemos, se dan cuenta, aquí sería baja, acá sería alta, acá sería baja y acá sería alta. O sea que tendría que ser E. Entonces acá está el nombre. Cuando tienen ustedes más de uno, tienen que poner un paréntesis al inicio y ponen 1EZ. O sea, ponen acá la cantidad de es, la cantidad de zetas, ¿verdad? Ponen coma y guión después. Sería, si fueran dos, sería 1,2, 1,5 y de ahí el otro, por ejemplo, si tenían dos, sería 3,6 guión Z y el nombre del compuesto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Ahorita vimos 13 recibiendo la clase de 41. Bueno, a ver, José Sebastián, el A, ¿qué sería? ¿E o Z? Miremos, el ácido carboxílico, ¿qué sería? ¿Alta o baja con respecto al bromo? Baja, alta. El hidrógeno respecto al carbono, baja, alta. Entonces, ¿qué es? Es E. Bueno, a ver, Lilian, la B, ¿qué sería? El cloro, ¿qué sería? Con respecto al carbono. Lilian. ¿Sería abajo? Como si abajo, usted abajo no existe, es alta o baja. ¿El cloro qué sería? El cloro es baja. ¿Está de acuerdo, María Fátima, que el cloro es baja respecto al carbono? María Fátima. No, es alta. Es alta. Y el carbono sería baja. Bueno, a ver, María Fátima, el carbono y el carbono, ¿cuál de los dos? Ahí están empatados. ¿Cuál de los dos sería más importante entonces? ¿El aldehído o...? Ok, este sería alta y baja. Entonces, ¿qué sería este, María Fátima? Sería Z. Sería Z. Entonces, jóvenes, fíjense pues. Eso lo vimos el día lunes. Lo deberían de saber, ¿verdad? Y si no lo saben es que no entendieron la clase de la vez pasada. Entonces tenían que haber estudiado ya. Que si no hacen esos procesos, el curso va muchísimo más rápido, entonces no se suben al tren y no van a alcanzar a ganar el curso, ¿verdad? Que ahorita desgraciadamente la mayoría está en ese caso. Bueno, a ver, léame, Marjorie. Nomenclatura de alquenes básica. Ok. A ver, Michelle. Nombre de sustituyente y pack y colores. Ok, Robinson. A ver, William. Nomenclatura de números físicas. Ok. A ver, a Andrea. Ok. Eso fue lo que vimos. Entonces tienen que recordarse lo que vimos anteriormente en estereoisómeros para repasar todas las reglas para poder clasificar estos compuestos, estos alquenos.
No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, entonces pasamos a la unidad 8, se dan cuenta que ya nos queda poquísimo. Y algunos de ustedes todavía andan como que estuvieran en Semana Santa, en la playa. Yo ya le reporté a la ingeniera realmente su bajo desempeño, ¿verdad? Y las actitudes que han tenido respecto al curso, ¿verdad? Así que la ingeniera ya está enterada, ¿verdad? Bueno, entonces, o sea, la ingeniera Valdetti, que es la directora de la Escuela de Química, Ingeniería Química y de Alimentos. Bueno, vamos a ver ahora, léame por favor, Daris. Ok, a ver, Darling. Bueno, a ver, Elisa, porque algunos están ahí, pero no están, ¿no? Porque a la hora que les pregunto ni contestan ni hacen nada. Bueno, dígame. Sí. Sí, Darwin, dale pues. Electrónica no dice ahí. Bueno, a ver, Elisa María. Considera hidroalquilación de alquenos según adición alcohólica. Bueno, a ver, Gerardo. Conocer en dónde se producen las definiciones y las sanciones. A ver, Jeremy. Conocer las condiciones en las que la hidrohalogenización. No, halogenización no dice eso. Halogenación de alquenos se lleva con una adición antimarcónica. A ver, José Fernando. Conocer el mecanismo de reacción de una hidratación de alquenos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver ya la penúltima unidad, ¿verdad? Entonces me lee por favor, José Raúl. Reactividad del enlace doble carbono-carbono. Debido a que los enlaces sencillos sigma son más estables que los enlaces pi, las reacciones más comunes de los enlaces dobles transforman el enlace pi en un sigma. Por ejemplo, la hidrogenación catalítica convierte el enlace pi de carbono-carbono doble enlace y el enlace sigma de hidrógeno-hidrógeno en dos enlaces sigmas de carbono-hidrógeno. La reacción es exotérmica. La energía es entre 80 y 120 kilojoules por mol o entre 20 y 30 kilocalorías por mol, lo que demuestra que el producto es más estable que los reactivos. O sea que el alcano es más estable que el alqueno. Entonces acá tenemos la reacción, tenemos una reacción de adición. Entonces esas son cosas que ya vimos y debemos aplicarlas ahorita. ¿Qué vamos a adicionar? Pues vamos a adicionar el hidrógeno. ¿En dónde van a adicionarse? En el doble enlace. Se dan cuenta que como es exotérmica tenemos energía en los productos. Es una reacción exotérmica, quiere decir de que es una reacción espontánea, quiere decir de que los productos son más estables que los reactivos. Todas esas cosas se las puedo preguntar en el examen. Y como químicos y como alimentos, esas cosas son fundamentales que las sepan, ¿verdad? Eso no es cultura general, eso es trabajo diario. A ver, José Sebastián, léame por favor. La hidrogenación de la zona ejemplifica una lesión, una de las tres características principales de definir que hemos estudiado: la lesión, eliminación y sustitución. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un repasito para que a ver si captan el asunto. A ver, léame Sherling. En la reacción, dos moléculas se combinan para formar una producto. Cuando un alqueno experimenta una adición,
adición analizando desde que primero el enlace doble y los carbonos saturados. De muchas formas, la adición es la inversa de la oxidación, en la que una molécula se divide en dos fragmentos de moléculas. En una sustitución, uno de los fragmentos reemplaza a otro fragmento de la molécula. ¿Ok? Entonces, lo que vimos, ¿verdad? En una adición se va a romper el enlace pi y se va a formar enlace sigma. Adición. En eliminación, pues es el proceso contrario. Vamos a tener un compuesto con solo enlaces sigma y vamos a generar una insaturación. Se llama eliminación, porque estamos eliminando el X y Y. Es la reacción contraria a la adición, o sea, esta como que fuera suma y este resta. Y la sustitución, pues vamos a sustituir al compuesto que está en el sustrato por otro compuesto que es el que va a sustituir, en este caso presente. Esas son las fundamentales, jóvenes, las que tienen que tener ustedes idea cómo se dan y por qué se dan. Ya vimos la de sustitución en lo que fue los halógenos y también vimos eliminación. Entonces ahorita vamos a ver en esta la adición. Bueno, a ver, léame por favor, Lilian. La adición es la reacción más común de los alquenos, y en esta unidad estudiaremos con detalle las adiciones a los alquenos. Al adicionar reactivos adecuados a los enlaces dobles, se puede formar una amplia variedad de funcionales. Ok, entonces, estas reacciones de adición electrofílica son las adiciones principales que sufren estos compuestos. Va a ser tanto alquenos como alquinos. Ahorita vamos a ver solamente alquenos. Bueno, vamos a ver la ecuación general. Léame por favor, María de Fátima. Ecuación general. Las insaturaciones son susceptibles a una adición electrofílica debido a que son centros ricos en electrones. Como tiene un enlace pi, esos son electrones. O sea que el centro de reacción va a ser el enlace pi. Ya sabemos que el enlace pi es más débil que el enlace sigma, por lo cual reacciona más rápidamente. Sabemos que el alqueno es clasificado como un nucleófilo débil porque no tiene carga, por lo cual él va a atacar a electrófilos. Acuérdense ustedes que ya lo vimos también, siempre los nucleófilos o los electrones son los que se están moviendo, no son las cargas positivas. Ahí se acuerdan, jóvenes, que ya vimos un problema que va a venir en el final, que es la nomenclatura de alquenos, ¿verdad? Eso va a preguntarse, ¿verdad? Así que vayan estudiando, pues, porque hay muchos que realmente como que si no hubiera pasado el curso por ustedes, ¿verdad? No saben absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, por favor, espero que si quieren ganar el curso, porque si no, no van a ganar el curso, pues tienen que estudiar. Además también, en lo que es nomenclatura, igualmente se va a preguntar otra vez porque ninguno sacó la pregunta buena, ¿verdad? La mayoría no contestó nada y algunos que contestaron, pues no pusieron flechas, las flechas no las pusieron con doble punta, no pusieron bien el híbrido de resonancia. En resumen, pues ese conocimiento está en blanco para varios de ustedes. Así que van a tener que repasar. Ya dan cuenta que ya con tanto tiempo de anticipación se lo estoy diciendo. Bueno, entonces el electrófilo va a ser atacado por el alqueno y el nucleófilo, que puede ser producido por el mismo electrófilo o el disolvente, va a atacar a el otro carbono. Se dan cuenta que un carbono entra en el electrófilo y en el otro carbono entra el nucleófilo. Ahí se acuerdan que el electrófilo tiene carga positiva o orbitales vacíos y el nucleófilo tiene electrones o cargas negativas. En este caso se dan cuenta que se dan dos estereoisómeros, uno que es trans o anti y otro que es cis o es cis o sin, así se denomina. Entonces, una reacción normal de adición electrofílica van a obtener ustedes dos productos, uno anti y el otro cis. Esos son detalles que se evalúan en el examen. Acuérdense que ahora se les va a preguntar también mecanismos de reacción
¿verdad? Que también la mayoría no contestó. Además de reacciones que ya hemos visto, ¿verdad? Se les va a preguntar productos, se les pregunta reactivos o se les pregunta cuáles eran los reactivos, ¿verdad? Así van a ser las preguntas del examen, ¿verdad? Y por eso en lo que son las tareas o los ejercicios se les pone eso, pero ahora la mayoría ya no entrega esas actividades. Bueno, vamos a ver el mecanismo de reacción. Vamos a ver, léame por favor Marjorie. Paso número 1. Ataque del alqueno al electrófilo. Ok, entonces se dan cuenta que las cargas negativas atacan a las positivas o a los orbitales vacíos. A ver, léame Michelle, por favor. El doble enlace rico en electrones, por lo que es susceptible a ser atacado por reactivos que necesitan electrones o que el ataque a lugares deficientes en electrones. Ok, entonces yo tengo mis electrones pi que hacen que mi alqueno sea un nucleófilo. Va a ser un nucleófilo débil, tiene una hibridación sp2, y tenemos nuestro electrófilo que puede tener carga u orbitales vacíos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los electrones del enlace pi van a formar un enlace con el electrófilo, y entonces el electrófilo va a destruir el enlace pi y se va a formar un intermediario que sería un carbocatión. Entonces, por supuesto, el carbocatión que se va a formar más fácilmente, o sea, el electrófilo puede entrar al carbono de la izquierda o la derecha. Dependiendo de qué a dónde se va a unir, va a depender de la estabilidad del carbocatión. Entonces, a ver, Robinson, ¿qué carbocatión es el más estable? El carbocatión más estable. Bueno, a ver, William, el carbocatión más estable. El terciario, ¿ok? O sea que si se forma un carbocatión terciario, es el que se va a formar, ¿verdad? De ahí seguiría secundario, primario, ¿verdad? Así es el orden de estabilidad. Bueno, entonces se dan cuenta de que el carbocatión sigue teniendo una hibridación sp2, porque el carbocatión tiene hibridación sp2 y la carga positiva está en orbitales p no hibridizados, ¿ok? Todo esto ya lo vimos. A ver, léame por favor, Andrea. Bueno, luego léame Daris, por favor. Luego que se formó el carbocatión, el nucleófilo puede provenir del movimiento del electrófilo o por el solvente que veremos más adelante en los casos. Ok, o sea que puedo tener dos fuentes de nucleófilo debido a un rompimiento del electrófilo que me genera un nucleófilo o por el disolvente. Bueno, entonces yo tengo el nucleófilo y tengo mi carbocatión. Entonces el nucleófilo me va a atacar al carbocatión y me puede atacar en el lóbulo superior, porque acordémonos que la carga positiva está en los orbitales P y el orbital P tiene dos lóbulos. Puede atacarme arriba y entonces me va a dar el estereoisómero cis. Pero si el nucleófilo, cis o sin se llama eso. Ahora, pero si el nucleófilo me ataca al lóbulo inferior, entonces ahora me va a quedar en posición anti o trans. Hibridación sp2, hibridación sp3. Entonces, es importante que entiendan que cuando ustedes tienen una adición electrofílica a un alqueno, deberían de obtener dos productos. Si ustedes obtienen solamente un producto, quiere decir de que la reacción es estereoselectiva. O sea, quiere decir de que hay algún problema, que vamos a ver más adelante,
que no permite que se forme alguno de los dos estereoisómeros. Entonces, si se forman los dos, quiere decir de que la reacción es normal. Si se forma solo una, quiere decir de que la reacción es estereoselectiva. ¿Ok? Vamos a ver el diagrama de energía de la adición. A ver, Darolin, ¿en cuántos pasos se lleva esta reacción? Bueno, a ver, Elisa, ¿en cuántos pasos se lleva la reacción? ¿Por qué dice usted que en dos? ¿Perdón? Porque tiene dos picos, ¿ok? Bueno, a ver, Gerardo, ¿cuántos intermediarios tiene usted en esta reacción? Solo uno. En este caso, ¿cómo se llama el intermediario? Es un carbocatión, ¿ok? Bueno, entonces, en este caso, Jeremy, ¿la reacción es exotérmica o es endotérmica? ¿Por qué? ¿Y dónde mira usted que está liberando calor? Está bien lo que dijo, pero no me sabe explicar, porque entonces ¿qué quiere decir de que no sabe? No, señor, verdad que era excelente porque estaba, por ejemplo, después del pique cuando No, eso no es así. Ah, bueno, eso sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que los reactivos tienen más energía y los productos tienen menos energía, entonces para pasar de un estado más alto a uno más bajo tiene que liberar energía. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Bueno, es que esas son las cosas que ustedes deben, es el fondo lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso lento de la reacción, José Fernando? ¿El primero o el segundo? No sé. A ver, José Raúl. Es el primero porque la energía de iniciación es más grande. Acá tenemos el delta G, que sería el delta de energía Gibbs, y tenemos el delta G energía Gibbs. En este caso, el delta G energía Gibbs, que es la energía de activación, es muchísimo más alta, la del primero que el segundo. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que estas cosas son fundamentales que ustedes las entiendan como ingenieros químicos y en alimentos, ¿no? ¿Qué carbocatión es más fácil que se forme, José Sebastián? ¿Perdón? Lo acabamos de preguntar y no, ya se dan cuenta que no están ahí, solo están sus caritas, pero no están ahí. A ver, Sherry, ¿quién sería el carbocatión que es más fácil se forme? A ver, Lilian. No sé. A ver, María Fátima. El terciario. El carbocatión terciario, se lo acabo de preguntar a Robinson, se dan cuenta que ni siquiera ponen atención, jóvenes. Bueno, igual aquí podemos ver que se formaron los dos estereoisómeros, el cis o sin y el anti o trans. O sea, quiere decir que la reacción es normal. A ver, Mario, ¿y cómo se denomina cuando la reacción no da los dos productos? Lo acabo de decir también. Cuando no se forman los dos productos, en lo que solo se forma uno, ¿cómo se llama la reacción o cómo se denomina? No sé. Bueno, a ver quién puso atención, jóvenes. ¿Cómo se denomina? Estereoselectiva. Estereoselectiva, jóvenes. Porque solo se está formando uno. Entonces tenemos que estudiar el mecanismo para ver por qué solo se forma uno. Vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Bueno, a ver, léame Michelle, por favor.
Debido a que el paso lento de la reacción es la formación del carbocatión, es importante que recordemos las estabilidades de los carbocationes. Bueno, entonces ahí tenemos, miren lo que les estaba preguntando. El más inestable es el metilo, de ahí sigue el primario, el secundario y el más estable sería el terciario. O sea, en orden creciente, terciario, secundario, primario y metilo. En orden decreciente de estabilidad, terciario, secundario, primario y metilo. En orden creciente, metilo, primario, secundario o terciario. Entonces eso les va a decir a ustedes qué tan rápido se va a dar la reacción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues como vimos en el momento del efecto inductivo, los grupos R o los grupos alquilos son donadores de electrones, por lo cual están estabilizando la carga. Aquí podemos ver esto color azul, ¿qué quiere decir? Que la carga está en toda la molécula. ¿Se dan cuenta ustedes? Solamente en la molécula de carbono está centralizada. Acá ya comienza a distribuirse esa carga azul en el metilo, porque el metilo es un grupo donador. Acá en el que tiene 2, pues se está distribuyendo en 2, y el que está en 3 se está distribuyendo en 3, y la carga positiva en el carbono disminuye. Eso quiere decir que está siendo más estable el intermediario. Eso es la interpretación según mi dibujo. Bueno, vamos a ver la hidrohalogenación de alquenos, que sufre una adición Markovnikov, que era un químico ruso que estudió estas reacciones. Vamos a ver, y aquí es donde va a tener que poner atención al mecanismo, que se les puede pedir el mecanismo completito. Bueno, vamos a ver la adición del halógeno. Se va a dar al carbono más sustituido. Entonces, eso es la regla Markovnikov. En términos más generales, la adición del nucleófilo se va a dar al más sustituido. Podemos ponerla más general, porque esta es la norma Markovnikov, porque él trabajó con hidrohalogenación de alquenos. Bueno, aquí tenemos 2 alquenos. Vamos a ver, Nehemías, este alqueno, ¿cuántos sustituyentes tiene? El primero. Tiene 1. Tiene 1. A ver, Robinson, ¿está de acuerdo que tiene 1? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? A ver, Zuleni, ¿está de acuerdo que tiene 1 ese? Bueno, a ver, William, ¿está de acuerdo con que tiene 1 ese? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Bueno. A ver, Andrea, ¿está de acuerdo con que ese tiene un sustituyente de alqueno? No, tiene 2. Tiene 2, se dan cuenta todos los que ya se fueron al hoyo. Y eso lo repasamos hace poquito. A ver, Darolin, ¿cuántos sustituyentes tiene el de abajo? El alqueno. ¿Perdón? No le entendí qué dijo. Darolin. Tiene 2. ¿Está de acuerdo, Elisa, con que tiene 2? No, tiene 1. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, solo para empezar con ese detallito, ¿va, jóvenes? Que no saben distinguir eso, ¿verdad? Y eso ya lo vimos un montón de veces en varios ejemplos, y lo vimos hace poco en lo que es SAICEP, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a estudiar esta reacción. Solo vamos a ver la 1. La 2 la van a hacer ustedes ya cuando puedan interpretar lo que hacemos con la 1. Vamos a ver que la 1 es la más difícil. Vamos con el primer paso. Acá tenemos nuestro alqueno. ¿Se dan cuenta? El carbono 1 y el carbono 2. Bueno, entonces, según la regla de SAICEP, el sustituyente se debería de unir ¿a quién? Al carbono 2, porque es el carbono que está más sustituido. Y por eso tienen ustedes que saber
cómo identificar las sustituciones en el alqueno, porque si no, no pueden contestar la pregunta o la contestan de pura suerte. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces ahora aquí tengo mi electrófilo, ¿ok? Que sería un hidrógeno. Entonces, el carbono, vamos a trabajar con el carbono 1 ahorita. El carbono 1 me extrae el hidrógeno y me deja los electrones para el oxígeno. Entonces, ¿qué se me forma? Se dan cuenta de que se me forma un carbocatión. ¿De qué tipo es será? Primario, secundario, terciario. Es terciario. Es terciario. ¿Están de acuerdo, Jen? Jeremy. José Raúl. ¿Es terciario? Sí, es terciario. Sí, es terciario. Entonces se dan cuenta cuál es el que se me forma cuando el nucleófilo ataca al carbono 1. Ahora miremos, y se me forma el agua, ¿verdad? Porque se quedó el oxígeno con el par de electrones libres, sin carga. Bueno, ahora miremos el otro caso. Ahora el carbono 2 me extrae un hidrógeno, me deja los electrones con el oxígeno, se forma este carbocatión. A ver, José Sebastián, ¿qué carbocatión es este? Bueno, entonces, José Sebastián, ¿cuál será más estable? ¿El primero o el segundo que se formó? El segundo, bueno, el de abajo, pues, porque el segundo fue el de arriba, pues. El carbocatión terciario, ¿se dan cuenta? Entonces, en esta reacción, el que se me va a formar más rápido es el carbocatión terciario, por lo cual va a haber muy poco producto con la adición en el carbono 2, o puede ser que no haya nada, ¿ok? O sea que el más estable se está favoreciendo. Entonces ahí es donde tienen que tener ustedes los conceptos que les trato de que entiendan, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, a ver, léame, Sherlyn. ¿Cuál de los intermediarios carbocationes será el más estable de la AMI? A ver, entonces, Sherlyn. Vamos a poner a este A y a este B. ¿Cuál será el más estable entonces? El A. El A. ¿Qué carbocatión es ese, Sherlyn? Sherlyn, ¿qué carbocatión es el A? Primario, secundario, terciario, todo se lo tiene que decir uno, a ver. Terciario. Bueno, así vale a ver en el examen. A ver, Lilian, ¿qué carbocatión es el de A? Lilian. Bueno, a ver, María Fátima, ¿qué carbocatión es el A? Ya lo dijimos. El A es primario, Ah, bueno, ¿y el B qué es? es terciario, ¿Cuál se va a formar más? el terciario, ¿Por qué? porque es más estable. Bueno, se dan cuenta que María Fátima sabe exactamente lo que tiene que saber, ¿verdad? Sabe identificar, sabe clasificar, ¿ya? Y si ustedes no pueden hacer eso, no sé cómo van a resolver el examen. Bueno, entonces, a ver, léame Marjorie, por favor. A es carbocatión primario y B es carbocatión terciario. Entonces, el carbocatión terciario sería el más estable, o sea, el que se va a formar más, el producto en el cual vamos a obtener mayor. O sea, el proceso donde vamos a obtener mayor producto. Bueno, entonces aquí tengo el A. El segundo paso sería la adición del halógeno, que sería un nucleófilo. Entonces se da cuenta que ataca el carbocatión y forma el cloruro en el carbono 1. 1 cloro 2 metilpentano. En cambio en el B se dan cuenta que el cloruro ataca al carbono 2
y me va a formar el 2-cloro-2-metilpentano. Entonces, esta es la comprobación de la regla de Zaitsev. La regla de Zaitsev tiene el fundamento en la formación del carbocatión más estable, ¿ya? Entonces se dan cuenta que como el B es el carbocatión más estable, el producto que me va a salir en mayor proporción es este, ¿ya? Esa es la regla Markovnikov. A ver, léame, Michelle, por favor. Ya sabemos que el B es más estable que A y esto se implicará en los productos finales. ¿Y esto qué implicará en los productos finales? Más bien, ¿qué implica en los productos finales? Michelle, lo acabo de explicar. ¿Cuál será más rápido? ¿Cuál es el producto que va a hacer más? Porque yo cuando le pregunto qué implica con los productos de A y B, ¿cuál va a ser el que va a dar más? ¿El A o el B? El B, ¿Qué? ¿Y por qué va a dar el B? porque es el más estable. ¿Qué es el más estable? El carbocatión más estable. Ok, el intermediario, el carbocatión, y cuando el carbocatión o el intermediario es más estable, se da más la reacción. Bueno, el que tiene mayor rendimiento sería el B, y se dan cuenta que el nucleófilo, que es el cloro, se adicionó al carbono más sustituido. Esa es la regla de Markovnikov específica, pero nosotros la podemos poner más general diciendo que el nucleófilo se va a ingresar al carbono más sustituido, que no necesariamente tiene que ser cloro. Bueno, a ver, léame Nehemías, por favor. La conjuntura de nucleófilos y mayor carbono más sustituido de doble enlace, y esto sería la regla de Markovnikov. Bueno, entonces se dan cuenta, espero que apunten algo, jóvenes, porque yo creo que ustedes no apuntan nada. Bueno, vamos a ver ahora. Miren pues, lo de las transposiciones ya dijimos que se dan debido a que generan compuestos más estables. Esa es la razón de ser de una transposición. Aquí vamos a tener una transposición dentro de la misma reacción. Y esto, apúntenlo, se da cuando tienen ustedes intermediarios. Porque el intermediario se va a formar más fácilmente el más estable. Entonces, con el fin de tener en este caso, carbocatión más estable, pueden darse cambios en la configuración de los compuestos, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos los productos de la reacción vista anteriormente. Miren pues, ahora tenemos esta reacción. Aquí tenemos el disolvente. Ahora, esos son los dos productos que esperaríamos. A ver, Robinson, ¿si son o no son? ¿Qué dice usted? No sé. A ver, Zuleni. No sé. A ver, William. ¿Así son los productos? No. Sí y no. Hay uno que no debería estar ahí y está. ¿Cuál es el que sí debería estar? ¿El A o el B? El B sí se debería estar. El B. Va. ¿Y qué otro le debería haber dado? Porque se da cuenta que en donde tienen que entrar es en estos dos carbonos, ¿verdad? ¿O no? Sí, entonces el A se tiene una- Va, este me ingresó a este carbono, o sea que este, ¿de dónde vino? Y es el que me da mayor rendimiento. Imagínense ustedes. Así es la ciencia, jóvenes. Bueno, entonces, la respuesta sería sí y no. Sí el B y no el B. No el A, perdón. Sí el producto B, pero no el producto A. Bueno,
cuál sería el producto que hace falta. Entonces se dan cuenta de que tenemos cloro acá y nos falta el cloro en el carbono 1. Este sería el que nos faltaría. Y de hecho no se da. Y se da más una adición en donde yo no tengo explicación. Así es como empieza a investigar la ciencia. Ustedes hacen en el laboratorio esto y descubren de que los productos que ustedes esperaban solo se da uno. Y otro que se da en mayor porcentaje ni siquiera tiene que ver con el mecanismo que ustedes estudiaron ahorita. Entonces ahorita tienen ustedes que ver qué pasó. Entonces miren ahora el mecanismo. Tienen ustedes el ácido clorhídrico que está polarizado. El doble enlace me extrae al hidrógeno. En este caso puede ser el carbono 1 o el carbono 2. Pero miren qué pasó acá. Bueno, acá el que me dio fue el carbono 2 porque el carbono 1 no me dio. ¿eh? Entonces me dio el carbocatión secundario. Ese sería el que se da más, ¿verdad? Porque el otro sería carbocatión primario. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Se me adicionó el cloro y me dio el producto que yo esperaba en el carbono 2. Pero el otro, ¿qué pasó? Miren pues qué pasó. El carbocatión sufrió una transposición de hidruro. ¿Y qué es eso? Pues miren qué fue lo que pasó. Transposición de hidruro para obtener un carbocatión más estable. Se dan cuenta que este hidrógeno completito con electrones se pasó al carbono 2 y entonces me dejó el carbocatión en el carbono 3, ¿verdad? A eso se llama transposición. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, entonces ustedes tenían, fíjense pues, tenían su carbocatión acá. ¿Ya? Aquí tenían su carbocatión. Por supuesto, acá tiene 3 carbonos y va a tener un hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El hidruro, o sea, el hidrógeno con electrones, se pasó al carbono 2. Y entonces ahora les quedó el hidrógeno unido al carbono 2. Al carbono 2 les queda ahí unido el hidrógeno, pero ahora el carbocatión les quedó en el carbono 3. Bueno, ¿y por qué está favorecido esa reacción, jóvenes? ¿Por qué se da esa reacción? ¿Por qué se da esa reacción y me dio el mayor porcentaje? ¿Por qué fue que se dio? A ver, alguien que se le ocurra, ¿por qué fue que se le dio? Porque el carbocatión es más estable cuando está en el carbono terciario. Entonces, el carbocatión terciario es muchísimo más estable que el secundario y entonces, con fines de estabilidad, se dio la transposición y entonces me dio el carbocatión terciario, se adicionó el cloruro y entonces me quedó el cloro en el carbono 3. ¿Se dan cuenta? Y esto desgraciadamente pasa siempre cuando ustedes tienen reacciones que forman intermediarios. Esta reacción se puede dar fácilmente si es carbanión o si es radical libre o si es carbocatión. Entonces ese es el problema ya de las reacciones que se dan en 2 o más pasos, ¿verdad? Pero eso no lo podemos nosotros evitar. Entonces, por eso es de que me dio el producto A que no esperábamos y el mayor rendimiento es ese. O sea que acá este se transforma más a este porque el carbocatión es más estable. Entonces en la gráfica, ¿qué va a pasar ustedes? Y eso es lo que tienen que entender, ¿verdad? Esta sería la gráfica del carbono secundario
y este sería la gráfica del carbono terciario. Se dan cuenta que hay una diferencia sustancial de energía y por eso esta se va a dar más rápido que la otra. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver la hidrohalogenación alquenos, adición anti-Markovnikov. Cuando ustedes dicen anti-Markovnikov, ¿qué implica con respecto a la Markovnikov? Bueno, el nucleófilo, ¿a qué carbono se va a unir cuando dicen anti-Markovnikov? A ver a quién se le ocurre. ¿Por qué dijimos que al menos sustituido? Porque dijimos que Markovnikov se va a unir el nucleófilo al más sustituido porque se forma el carbocatión más estable. Ahora, entonces, si decimos anti-Markovnikov, quiere decir de que el nucleófilo se adiciona al carbono menos sustituido. Bueno, entonces, ahora también hay una implicación bien importante en el entendimiento de las reacciones químicas. ¿Será que tiene el mismo mecanismo o será un diferente mecanismo que el anterior? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿será el mismo mecanismo o será diferente? Diferente. Tiene que ser diferente porque si no es diferente le tendría que dar el mismo producto. ¿Se dan cuenta? Eso es lógico, pero muchas veces ustedes no entienden el fundamento de eso. Diferente reacción, diferentes productos. Así como cuando ustedes pierden los cursos, ustedes vienen repitentes, pierden el curso otra vez. ¿Por qué? Porque el procedimiento que utilizaron es el mismo y entonces eso va a causar de que van a tener los mismos resultados. ¿Ya? Bueno, entonces miren ahora el tipo de reacción que sigue un anti-Markovnikov es radicalar. La Markovnikov es una reacción iónica. Se dan cuenta que son diferentes mecanismos. Bueno, ahora miremos el mecanismo. El bromo, se dan cuenta que es radical libre, me puede atacar al carbono 1 o al carbono 2. Se dan cuenta de que las flechas tienen la mitad de la punta porque es un electrón. Cuando el bromo ataca al carbono 2, se dan cuenta de que se forma el radical primario. Cuando el carbono ataca al carbono 1, se forma el radical libre secundario. Entonces resulta que la proporción de formación del primario es muy baja. Todo sigue el radical secundario. Bueno, ahora este radical secundario me ataca a la molécula de bromuro de hidrógeno. Se rompe homolíticamente. Se dan cuenta que por eso tiene media punta. Entonces ahora el hidrógeno se adicionó al carbono 2. Pero la ley de Markovnikov me dice que el nucleófilo se adiciona al carbono menos sustituido. Se dan cuenta que acá el nucleófilo es el bromo, ¿verdad? En el caso de que fuera iónica. Y miren, acá el bromo me atacó al carbono menos sustituido. Y por eso es anti-Markovnikov. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, léame. A ver, Lilia. Se adicionaría al último al carbono menos sustituido. Me da cuenta que Markovnikov se adicionaría al más sustituido, por eso se llama anti-Markovnikov. Miremos la comparación entre iónica y radicalar. Ahora miremos la Markovnikov, que sería una adición iónica. Entonces se dan cuenta que es por cargas, se forman cargas positivas y negativas. Entonces, el alqueno, al extraer el carbono 1, se dan cuenta que me forma un carbono secundario. Si me ataca el carbono secundario, me forma un primario que se forma muy poco o no se forma. Entonces acá se forma más el carbocatión secundario, que es el más estable. El bromuro, que es la base, se me adiciona al carbono más sustituido. Y esa es la regla Markovnikov. ¿Ok?
En cambio ahora miremos, o sea, anteriormente miramos que se me adicionó el bromo al carbono menos sustituido. ¿Ok? O sea que radicalar es anti-Markovnikov y iónica es Markovnikov. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver la hidratación de alquenos. Entonces miren pues, acá. Esta es la ecuación general. Tengo un alqueno, le echo agua, ácido sulfúrico diluido y obtengo estos productos. Bueno, entonces, a ver, María Fátima, ¿qué dice usted? ¿Esta reacción es normal o es estereoselectiva? ¿Qué dice usted? La hidratación de alqueno. ¿Y por qué? Es normal porque tiene dos productos. ¿Cuáles son los productos? Uno es cis y el otro es trans. Ok, esos son los dos productos que se forman con la reacción. ¿Se dan cuenta que esta sería una reacción normal? Sigue la regla Markovnikov. En este caso, a ver, Marjorie, ¿quién sería el nucleófilo? ¿El H o el OH? Marjorie. Se durmió. A ver, Michelle. ¿El H o el OH? Porque esto, cualquiera de estos dos puede ser el nucleófilo. ¿El H o el OH? ¿Quién es el nucleófilo? Creo que es el H. No, el H no puede ser nucleófilo. Si el H es más, quiere decir de que no está dando carga. El OH, que sería el agua, es un nucleófilo débil. O sea, el OH es el nucleófilo. Si usted dice que la adición es según ley de Markovnikov, el OH, ¿a dónde se va a adicionar, Nehemías? ¿A qué carbono se va a adicionar del doble enlace? El OH. Al más sustituido. O sea que acá el OH se va a unir al carbono más sustituido. ¿Se dan cuenta que en la cuestión que tengo arriba no puedo poner eso porque los dos son iguales? No sé qué sea. Luego no presenta estereoselectividad porque se forman los dos productos que se esperaba. Bueno, entonces esas son las cosas que tienen que apuntar en sus resúmenes. Bueno, ahora miremos el mecanismo de la hidratación de un alqueno con el hidroxilo. Bueno, entonces miren pues, acá tengo el alqueno, nucleófilo, pues todo eso lo tienen que poner, jóvenes, en el mecanismo. ¿Nucleófilo fuerte o débil? Robinson, el alqueno, nucleófilo fuerte o débil. Fuerte. ¿Está de acuerdo, Zuleni? Sí. ¿Está de acuerdo, William? No, el alqueno es un nucleófilo débil. Es un nucleófilo débil, ¿por qué? Por Bueno, a ver, se dan cuenta que todos los que contestaron atrás ya saben, ¿verdad? Andrea, ¿por qué es un nucleófilo débil? Porque todos están durmiendo, a ver, Daris. ¿Por qué es un nucleófilo débil? Bueno, a ver, a alguien, por favor, jóvenes, que me pueda contestar. Nucleófilo débil, ¿por qué? Porque no tiene carga negativa, jóvenes. Bueno, ahora el hidrónio, a ver, Darolin, ¿es un electrófilo fuerte o débil? ¿Por qué? Bueno, a ver, Elisa, ¿por qué es nucleófilo? ¿Por qué es electrófilo fuerte? Bueno, porque tiene carga positiva. Esas cosas son las que ya tienen que ir sabiendo. Si no las saben en el examen, ya saben. Bueno, entonces se dan cuenta de que el carbono, el enlace pi del carbono ataca extrae un hidrógeno
y se une al alqueno. Se dan cuenta que está unido y se forma el carbocatión. Por supuesto, aquí el carbocatión que se va a formar es el más estable, por eso es que sigue la ley de Markovnikov. Entonces, luego de eso, el agua, que es el nucleófilo, es un nucleófilo débil. Se dan cuenta que este sería un nucleófilo débil porque no tiene carga. Este sería un electrófilo fuerte porque tiene carga. Esas cosas las tienen que poner en el mecanismo. Bueno, entonces, el carbocatión ya saben ustedes que tiene dos lóbulos. Entonces me puede atacar arriba o me puede atacar abajo. Si me ataca arriba, se forma este. Se dan cuenta, con el agua con carga positiva, arriba. Y si me ataca en el lóbulo de abajo, me forma el agua con carga positiva abajo. ¿Ok? Bueno, pero nosotros sabemos que el oxígeno no le gusta la carga positiva. Entonces, una molécula de agua para cada una de las cargas positivas va a extraer un hidrógeno. Se dan cuenta que extrae el hidrógeno sin electrones y los electrones se quedan con el oxígeno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar el OH con, aquí está malo, tiene que tener dos pares de electrones libres. Aquí eso me equivoqué. ¿Ok? En el de arriba y en el de abajo pasa lo mismo. Otra molécula de agua me extrae un hidrógeno sin electrones y me deja el OH con dos pares de electrones libres. Entonces acá me deja un alcohol, en este caso sería cis, y un alcohol trans respecto al hidrógeno. Y me regenera, por eso es que es catálisis, y me regenera el medio ácido. No sé si hay alguna duda. Entonces acá, en este caso, miren, este que sería nucleófilo ¿qué? Débil o fuerte. A ver, Yeren, el agua que sería nucleófilo débil o fuerte. A ver, José Raúl. Es débil. Es débil porque no tiene carga. Ahora, el carbocatión acá, los dos de aquí, ¿cómo serían? ¿Electrófilos qué? ¿Fuertes o débiles, José Sebastián? Fuerte. ¿Por qué? Por la carga positiva. Porque tienen carga, ¿ok? Bueno, miren pues, en el examen, ¿cuántos cheques tiene esto? Miren pues, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7, tiene 8, tiene 9, tiene 10, tiene 11, tiene 12, tiene 13, tiene 14, tiene 15, tiene 16 cheques. Ese sería el mecanismo que se les va a estar pidiendo en el final. Bueno, entonces, ahora aquí tenemos un ejemplo. ¿Estarán bien los productos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están bien o están mal los productos? Aquí normalmente en el examen yo les voy a pedir el alqueno más agua más H más, qué productos hay y quién sale en mayor proporción, si es que sale más de uno. Entonces, a ver, ¿están bien o no están bien los productos? ¿Qué es lo que tienen que revisar ustedes? ¿El OH a qué carbono debe ingresar? Shirley, ¿el OH a qué carbono debe ingresar? ¿El más sustituido? Bueno, en este caso, ¿cuál es el más sustituido? ¿El carbono 1 o el carbono 2? ¿El carbono 2? Bueno, ¿en el primero está bien o no? Sí. Está en el carbono 2. ¿Y en el segundo? También. Bueno, eso está bien. Ahora, María Fátima, ¿cómo deben ser los productos? ¿Qué geometría deben tener? Sí, trans. Aquí le dio el cis y aquí le dio el trans. Está bien. Ahora, ¿cuál es la proporción de cada uno de ellos?
50-50. Está bien también, ¿verdad? Porque esto va a ser una racemización, porque acá, cuando atacó, 50% arriba, 50% abajo. O sea que esos son los datos que ustedes deben saber después de entender la reacción. Primero, regla Markovnikov, el nucleófilo que va a ingresar es el OH, va a ingresar al carbono 2. Segundo, debe tener una estereoisomería cis y trans. Aquí tienen el cis o sin y tienen el trans o an. Está bien. Ahora el porcentaje, aquí me sale 50-50 debido a que sufrió una racemización. Eso es lo que se les pide en el final, jóvenes. Bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos la reactividad de los alquenos. A ver, léame por favor, Marjorie. Mecanismo general de la reacción electrofílica. El doble enlace. Ok, a ver, Michelle. Diagrama de energía de la reacción AE. ¿Qué significa AE? Adición Electrofílica. A ver, Nehemías. Estabilidad de carbocativo. ¿Cuál es el carbocativo más estable? El terciario. ¿Y cuál es el menos estable? El primario. El primario, el metilo es más inestable todavía. A ver, Robinson, léame. Adición de ácido halogenado al doble enlace de reacción iónica. Ok. A ver, Zuleni. Regla de Markovnikov. ¿Qué significa la regla de Markovnikov, Zuleni? Bueno, a ver, William, ¿qué significa la regla de Markovnikov? Cuando el nucleófilo se adiciona al carbono más sustituido. Del alqueno, ¿no? Perfecto. A ver, léame, Andrés. Adición de ácido halogenado HX al doble enlace de reacción reactiva. ¿A dónde se une el nucleófilo acá? Andrés. ¿Sigue la regla Markovnikov? ¿Está de acuerdo, Daris? Sí. ¿Está de acuerdo, Darolin? ¿Está de acuerdo, Elisa? Sí, de acuerdo. Gerardo, ¿está de acuerdo? Sí. Jeremy, ¿está de acuerdo? Sí. Bueno, a ver, ¿todos están de acuerdo con eso que acaban de decir? No. A ver, Porque la revisión recalada es la realización última. bueno, se dan cuenta, joven, se dan cuenta que después dicen, ay, ¿por qué será que me va tan mal en los exámenes cortos? Esto sigue la regla anti-Markovnikov, la iónica sigue regla Markovnikov. ¿Por qué se dan las transposiciones de carbocatión? A ver, José Raúl, ¿por qué se dan las transposiciones? A ver, José Sebastián. Yo creo que se da porque hay un carbono tercero que es más estable. Pues no necesariamente, ahí está diciendo usted muy particular, porque siempre se van a generar carbocationes más estables. O sea, cuando se da una transposición me va a generar un carbocatión más estable, porque puede ser que tenga un primario y pase a un secundario, que pase de un primario a un terciario, o que pase de un secundario a un terciario. O sea, la transposición se debe a la mayor estabilidad del carbocatión intermediario. Vimos la hidratación de alquenos. A ver, Shirley, ¿sigue la regla Markovnikov o no?
Bueno, a ver, María Fátima, ¿sigue la regla de Markov-Mikov? Sí, sí la sigue. Ok, y forman los dos productos. Sí. Ok, bueno, entonces, eso fue lo que vimos. Entonces, miren, pues, jóvenes, desgraciadamente o afortunadamente, o como ustedes piensen, para resolver los exámenes de química tienen que entender, ¿verdad? Y aquí está correlacionando ustedes reacción iónica, adición en formación de carbocatión más estable y adición de nucleófilo a carbono más sustituido. Entonces aquí nosotros estamos viendo ya el fundamento de por qué se dan las reacciones como se dan, ¿verdad? Y entonces, si ustedes no tienen todos los conocimientos que hemos visto hasta el momento, definitivamente esto les suena como chino antiguo, jóvenes. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo, desde el principio, que si ustedes no van teniendo los conocimientos, según cómo se van realizando, se van aprendiendo, y se quedan atrás porque no estudiaron, porque no entendieron, porque etcétera, pues no van a poder tener las habilidades, las capacidades y los conocimientos para poder resolver problemas más complejos. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, por eso es de que las personas que ganan el curso y las ganan bien, normalmente la química general, la química orgánica 2 ya la ganan con mayor facilidad, porque tienen todos los conceptos básicos que les traté de enseñar en este curso, ¿verdad? Y por eso es importante que yo permita que pasen los estudiantes que lo conocen. ¿Y yo cómo lo evalúo? Pues por los exámenes, no hay otra forma, ¿verdad? Entonces después ahora dice, ay no, pero ayúdame, que no sé qué, ¿no? Es que después va a ser problema si en la 1 no pudo resolver los problemas, en la 2 es peor, porque en la 2 vamos súper rápido. Ya todo esto que miramos aquí en detalle, ya ustedes lo tienen que saber, no se los tengo que estar explicando de nuevo. Bueno, vamos a empezar con la parte 2. A ver, léame, María Fátima. Conocer hidratación de alquenes utilizando reactivos más eficientes. Ok, a ver, léame, Marjorie. Conocer la adición de reactivos simétricos como halógenos a alquenes. A ver, Michelle Alejandra. Conocer la reacción de la formación de glucones o aldehides. Bueno, a ver, Robinson, léame, por favor. Conocer la denominación de alquenos y cómo funciona la catálisis heterogénea. A ver, léame, Zulén. Conocer los tipos de catálisis, sus ventajas y desventajas. Bueno, entonces eso es lo que vamos a empezar a ver. Bueno, miren pues. A ver, miren, les voy a hacer unas preguntas. A ver, María Fátima. Yo ya se lo pregunté la vez pasada, pero se lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo le fue usted el año pasado en la clase de química orgánica? Cuénteles un poco a sus estudiantes, a sus compañeros. A ver. Me fue mal. ¿Y cuáles fueron las causas? Porque no repasaba y no ponía atención. Ok. Bueno, y ahora, ¿por qué dio esa vuelta de la moneda a como está llevando su curso ahorita, Fátima? Aunque en el segundo ya no le fue tan bien, ¿no? Porque ya estoy poniendo más atención. De igual forma también estoy repasando un poco más. Bueno, entonces se dan cuenta que eso se los dije yo a ustedes desde el principio, ¿o no, María Fátima? Se los digo a ustedes siempre. Sí. Bueno, entonces,
Fíjense pues, es que no hay otra forma, ¿verdad? Porque María Fátima el año pasado, disculpe que se lo diga a María Fátima, realmente usted no estaba en la clase. Es como que no estuviera en la clase, ¿o no? ¿O no es cierto lo que digo yo? No, la verdad es que sí tiene toda la razón. ¿Verdad? O sea, no venía a clase, pues no entregaba sus tareas, en lo que son los exámenes fue fatal, en las comprobaciones fatal. Entonces se da cuenta ustedes cómo es, cómo la madurez que tiene ahora María Fátima si ella quiere ser ingeniera química, tiene que ganar el curso. Y entonces tuvo que cambiar su mentalidad completamente, ¿o no, Fátima? Sí, porque si no la voy a volver a perder. Pues sí, que muchos de ustedes que ya van que van 3 o 4 o 5, siguen con la misma mentalidad y entonces piensan que yo de lástima les voy a hacer ganar y no, yo no soy de ese tipo de profesor. Bueno, a ver, William, fíjese pues, con usted, William, yo he sentido un cambio bastante grande de el primer parcial que le fue mal y ya el segundo que le fue bien. ¿Qué fue lo que hizo, William? Díganme. Pues yo pensé que si no estudié, la verdad, me confié demasiado. Ajá, ¿y ahora qué pasó con usted? Hice otro método de estudio para el segundo parcial y me sentí mejor. Ok, le fue mejor porque ganó, ¿ah? Entonces, por supuesto, tiene que seguir mejorando porque lo que tenía de eficiencia en el primero le causa pérdida también en el segundo y en el final, ¿va? O sea que usted tiene que nivelarse también de eso que no tuvo bien el primero. Pero yo lo felicito, William, porque realmente ahora lo que usted opina, lo que se le pregunta, yo siento que ya está más centrado, ¿va, William? Bueno, entonces, miren pues, no es cuestión de que yo sea buen o mal profesor, ¿no? Que es cuestión de la actitud de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes que piensan en algún momento que yo les voy a hacer ganar el curso, fíjense, ¿va? Sería mal para ustedes y mal para la institución si yo tuviera esa idea, ¿va? Porque realmente y sería mal para mí porque ya en el segundo curso, si los dejo pasar mal en el primero al segundo, olvídense, ¿ah? Porque yo sé que los que ganen bien, los que entiendan bien los conceptos, en el segundo se van a ir bien. Ustedes ya tienen la metodología de estudio, ya tienen cómo es que tienen que autoevaluarse, pues, porque las comprobaciones es una autoevaluación de conocimiento. Las tareas es una práctica de lo que aprendimos. Entonces, esos son los procedimientos educativos que yo estoy utilizando con ustedes. Pero si ustedes no les importan las comprobaciones, se ponen a estudiar hasta el último día y si no hacen las tareas, entonces yo lo único que miro es el resultado en los exámenes, ¿verdad? Porque en lo que es en las tareas antes del examen, yo se las presenté antes para que pudieran estudiar y realmente muy pocos primero entregaron y los que entregaron pues no entregaron como debía ser, ¿no? Entonces, como les dije yo a los que les comenté, ustedes deben tratar de estudiar individual pero también en grupo para que puedan ustedes aprender en grupo, porque no todos ustedes lo saben y ya en una comparación de datos en grupo ya pueden ustedes aprender más. Pero si ustedes están ahí metidos en su casa que no quieren hacer nada más, pues ese es el problema de que no evolucionan en su conocimiento, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes me hicieron caso y mejoraron en el segundo parcial, pero la mayoría le fue peor, ¿verdad? Y ya ni vienen a clase. Ahorita tenemos 19, en realidad son 17, ni siquiera a la mitad llegamos. Ahorita en el examen corto, a saber cómo nos va a ir, estamos más o menos como a la mitad. Y algunos se quejan, bien, es que no recibí, no está mi examen. Es que si lo envían después de que se cerró el examen, yo ya no lo recibo. Así de sencillo. Y yo les estoy informando cuando voy a cerrar, primero cuando se termina el tiempo y cuando va a cerrar después. Y ustedes como que les viene el norte, ¿verdad? Y realmente yo no tengo la obligación de esperarlos hasta que ustedes se les dé la gana. Eso no es así. Ya lo saben ustedes desde el principio, ¿verdad? Hay una hora en la cual se cierra el examen y ya no se reciben, ¿verdad? Y
en ningún caso ha sido por falla del sistema, ha sido por falla de envío de ustedes. Algunos de ustedes todavía me entregan un poquito más porque yo doy unos segundos, minutos, tal vez doy un minuto más y mucho, o sea, un minuto más de lo que había puesto, y entregan después de tiempo, pues. Pero yo no voy a estar esperando 5 minutos más de los 5 minutos que ya les di, pues eso olvídense. Entonces, por favor, no se quejen de que es que no me llegó el examen, no me llegó el examen porque no lo envió, o solo que haya fallado el sistema de internet, pero eso ya no puedo yo manejar, ¿verdad? No sé si tienen alguna inquietud, alguna observación, joven. Entonces mi forma de dar la clase es de que ustedes aprendan a responsabilizarse de lo que ustedes tienen como notas, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, a veces en los exámenes he sido un poco flexible, ¿verdad? Ahorita en el examen pasado todavía di 15 minutos más, ¿verdad? De lo que había prevenido, porque había visto cómo habían entregado el examen. Pero se dan cuenta que normalmente el tiempo es suficiente para poder hacer las cosas que se les pide, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Realmente con las promociones virtuales no sé qué va a pasar cuando estén trabajando ya en forma profesional, porque ya cuando ustedes están trabajando en una industria privada o una compañía privada, ustedes tienen que generar trabajo por su cuenta, y ustedes no tienen que estársele diciendo, mire, entregue esto, haga esto. Ustedes lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer, si no los despiden. Y ustedes están muy acostumbrados a la virtualidad, que ni siquiera lo miran a uno, ¿eh? Y ahí están viendo al jefe, están viendo a sus compañeros de trabajo, están viendo a sus subalternos y tienen que trabajar con ellos. Eso es otra cosa que toda esta virtualidad está causando, ¿verdad? Porque ustedes tienen que agarrar carácter también, ¿verdad? O sea, no solamente es la parte cognitiva, sino también la parte de relaciones sociales. Ustedes tienen que tener seguridad en lo que dicen, tienen que poder argumentar, pueden ustedes discutir, pero eso realmente en la virtualidad no se hace. Y entonces no sé en realidad a ver cómo le va. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. A las 10:05 empieza el examen, tienen 15 minutos, ahí se acuerdan, y 5 minutos extra, o sea, a las 10:25 se cierra el examen. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces, que tengan un feliz fin de semana, un abrazo a todos, ahí disfrutan con sus mamis, y nos vemos el día lunes. Se cuidan. Gracias, licenciado. Pase feliz fin de semana usted también. Gracias, muy amables. Nos vemos. Nos vemos. Feliz día. Nos vemos, chicos, se cuidan.